cuando tenemos muchas resistencias en serie. Este sería el valor de la resistencia equivalente. En estas condiciones vemos que aparecen dos resistencias eléctricas. Sin embargo, ambas están desconectadas y como tal no existe ninguna configuración especial. En estas condiciones ya vemos algo diferente y aquí el extremo derecho de la resistencia 1 con el extremo izquierdo de la resistencia 2 tienen un punto en común y ya es un punto a favor para decir que es un hecho que pudieran estar conectadas en serie al momento de conectarles un elemento activo o lo que es una fuente de voltaje. En estas condiciones, ahora sí, tenemos dos resistencias conectadas en serie y el punto, digamos, que lo valida es que tienen un punto en común en uno de los extremos de cada dispositivo. Debo aclarar aquí que las resistencias son los elementos pasivos y la fuente de voltaje es el elemento activo. Otra condición, aparece una resistencia R3 y esta aparece en el punto que habíamos dicho antes, ese punto en común entre R1 y R2. Ahora, esta resistencia 3 aparece conectada o tiene que ver con la fuente de voltaje. De hecho, pues tiene su propia corriente y esto también nos dice que tiene su propio voltaje también. Entonces, con respecto al circuito anterior, se distorsionan los valores de las corrientes y los voltajes en las resistencias R1 y R2. Y aparte, pues sencillamente estas resistencias ya no están en serie. En esta otra representación vemos aquí que la resistencia R3 en este circuito sigue estando conectada entre R1 y R2. Sin embargo, nos damos cuenta que el otro extremo está completamente desconectado y no tiene ninguna influencia. Entonces, prácticamente R1 y R2 en este caso sí están en serie y esta resistencia R3 pues no surte algún efecto importante. Ahora en estas condiciones nuevamente volvemos a tener el circuito R1 y R2 en serie y vemos aquí que cuando dos elementos están en serie, la carga que pasa por ambos es la misma. Así es que, pues, la corriente es igual a la relación entre la carga dividido el tiempo. Esto quiere decir entonces que la corriente que pasa por R1 y R2 es la misma. Pero entonces aquí vemos que el voltaje en R1 es la corriente por la resistencia R1 más el voltaje que produce la resistencia R2 es la corriente por R2. Como la corriente es la misma, pues es un factor común para la parte derecha de esta ecuación y podríamos pasar la corriente del otro lado a dividir lo que es el voltaje. Y esto pues es nada más y nada menos que el valor de una resistencia. Dicha resistencia vamos a decir que es R sub T, pero para nosotros sería la resistencia total o equivalente vista desde la fuente. Y nos damos cuenta que esa queda en función de la sumatoria entre las dos resistencias mencionadas R1 y R2. Entonces, para tener un circuito para esa resistencia representativa, es válido hacer mención de esta ecuación y el modelo de este circuito así simplificado. Sin embargo, aprovechamos también, digamos, en cuanto si pudiéramos extender el concepto a n resistencias, si el caso es en donde no tendríamos solamente dos, sino n resistencias, pues sencillamente las n resistencias sumadas serían ese valor equivalente para esos extremos
que aparecen ya conectados sobre esta fuente como tal, quedando entonces esta expresión cuando tenemos muchas resistencias en serie. Este sería el valor de la resistencia equivalente.